Agustín Salvia, decía, es el director de la Universidad Católica Argentina. ¿Qué haces cuando ves estos números? Digamos, yo sé que no es lo anticipé, porque el 32% que muestra el INDEC es exactamente el 32% que vos tenías. Sí, pero más allá de las cifras que pueden ser coincidentes, hay incluso diferencias algunas metodológicas en el trabajo, pero lo que creo que llama la atención son dos aspectos o tres aspectos que habría que destacar. Primero, tenemos un INDEC que ofrece información pública a la sociedad acerca de una pobreza creíble sobre la cual se pueden establecer diagnósticos, hacer políticas. Primer punto, tenemos un INDEC que es capaz de informar a la sociedad con transparencia, sin crear ficciones, sin crear mentiras, sin crear mundos de fantasía acerca de la Argentina que tenemos. El segundo, no es una buena noticia, Maxi, es una muy mala noticia. Confirmada, de acuerdo a nuestros estudios, confirman nuestros trabajos. 1/3 de la sociedad argentina está en situación de exclusión social, de fuerte exclusión social. 1 de cada 10 niños son indigentes en este contexto. Esto significa un problema que no resuelve un ciclo económico y que incluso por mucho que haya crecido la pobreza y la indigencia en estos últimos meses, medida por el INDEC abril, que habría crecido la pobreza producto de la recesión, el estancamiento, el aumento de la inflación, y que pueda venir una salida del pozo y aparecer un valle dentro de 6 meses, ese valle nos va a sacar algunos puntos de pobreza, pero no va a resolver los problemas estructurales que vamos a tener. A ver, Agustín, quiero repasar un poco los números que dio hoy el INDEC y que yo mostraba recién, ¿no? Todo el mundo tenía la impresión de que Argentina era una locura pensar que podía tener 5% de pobreza, como decía Aníbal Fernández y llegó a decir Cristina, ¿no? 30% de pobreza, la verdad que es un nivel de pobreza elevado. ¿Qué pasó durante la década kirchnerista? Que tuvimos muchos años de crecimiento, pero bueno, eso no alcanzó para bajar la pobreza de los niveles promedio de la década menemista. E insisto, este no es el dato que hay que mirar, porque este es el dato de los 31 aglomerados, sino el dato que hay que mirar es que hay 13 millones de argentinos pobres. Incluso si la medición que se toma, el INDEC toma la encuesta anual de hogares urbanos, que es más amplia en cobertura, le va a dar 2 o 3 puntos más. Claro. ¿Bien? Claro. Si la del tercer trimestre, que tiene una cobertura mayor a la de los 31 aglomerados, va a tender a dar un índice mayor. Es cierto que no se está usando la misma canasta alimentaria que la que se usaba hasta antes de la intervención. Se está usando una canasta alimentaria actualizada a la luz de lo que de alguna manera el patrón de consumo de los años 90 y actualizado un poco al patrón de consumo de los 2004-2005 de acuerdo a la encuesta de ingresos y gastos. Cambia un poco la metodología, pero más allá del problema metodológico, lo que ocurrió fue que efectivamente llegamos al año 2006-2007 con 26% de pobres bajo aquella medición histórica, ¿bien? Y ese es como el piso que enfrentamos de caída de la pobreza. Es decir, claro, lo que vos un poco contás, ¿no? De, bueno, lo que yo decía, el plan económico, el modelo del kirchnerismo, dio para, como también le pasó a Menem, 25%, 26%, decir, puede ser 24, 26%. Para bajar la pobreza a la mitad respecto a lo que era la crisis del 2001-2002. Lo que vos dijiste, 1/4 de la sociedad argentina es como el piso que cualquier política económica, neoliberal, neo-heterodoxa, neo-keynesiana, cualquier discurso político económico parece que se enfrenta porque lo que está faltando es otra cosa. Tal vez no ciclos económicos de distribución del ingreso, sino políticas de desarrollo que generen efectivamente empleo decente en pequeñas y medianas empresas, y esto todavía no lo estamos logrando como política económica desde hace varias décadas. 40 años atrás podíamos tener una sociedad mucho más integrada porque teníamos un tejido de pequeñas, medianas empresas capaces de generar empleo de calidad o de mediana calidad, pero capaces de generar un proceso de movilidad social y ocupacional. Hoy no lo tenemos. A ver, yo decía que se agotó un poco también el modelo del kirchnerismo, porque el modelo de los últimos años, que era expandir esto que decía, o el empleo público, o los planes sociales. Uno de cada 3 hogares está beneficiado de un programa social de transferencia de ingresos. El 32% de los hogares en Argentina. Claro, pero eso es lo que ha mostrado la pobreza esta que deja el kirchnerismo, a diferencia de la pobreza menemista. La pobreza menemista era la pobreza en gran medida los que se quedan sin empleo. Esta es una pobreza con empleo. Pero es decir, muy baja remuneración o muy baja productividad. Empleo precario, de baja remuneración, que no te alcanza para salir de la pobreza. Y lo que muestra es que si vos seguís creando esos planes de asistencia, el Estado, que tiene un agujero enorme, le da la asistencia y se la saca con la inflación. Bueno, sí, y de hecho la asistencia... Es una especie de engaña pichanga. Le pones la plata en el bolsillo
y se la sacás. Máximo, también es cierto que... No lo sacás de la pobreza con la asistencia. No lo sacás, sí lo sacás de la indigencia. Por eso los niveles de indigencia son relativamente más bajos que lo que tenemos históricamente en pobreza, entre la relación entre indigencia y pobreza. Pero justamente por la asistencia social de los programas sociales. Ahora, esos programas sociales sirven efectivamente porque el mercado de trabajo no les está creando las condiciones y las compensaciones o las capacidades productivas necesarias. Por eso fueron creciendo. Pensá que en el año 2006 teníamos apenas 16% de los hogares en situación de beneficiario de los programas sociales. Hoy tenemos el doble, 32%. El 30% hasta diciembre. Incluso con el macrismo creció 2% la cantidad de hogares asistidos por programas sociales. Aumentaron los programas de compensación. ¿Compensación frente a qué? Es decir, como un colchón de seguridad sirven efectivamente y uno no los puede quitar, porque esa gente, si no, padecería fuerte hambruna o situaciones de riesgo social muy alto. Pero justamente se crean porque no hay condiciones en el mercado de trabajo para crear empleo para esas familias, para esos trabajadores. A ver, vos lo que estás diciendo es que si no existiera la UH, esto sumiría. Acá habría no 2,5 millones de personas indigentes, sino que sería mucho más alto. Es el doble. El doble. Por lo menos el doble. Es decir, estaríamos hablando de 12, 13% de indigentes sin los programas de transferencia de ingresos. ¿Qué te da? Yo digo, Macri recibe 29%, que es la medición que ustedes dan de pobreza, hoy está 32, 33%. Sí, para nuestras mediciones. Insisto que no es estrictamente comparable, pero efectivamente llegamos a las mismas cifras. Pero el diagnóstico es el mismo, el problema es el mismo. Pero sí. ¿Cuál es la fórmula para que Argentina pueda bajar la pobreza, no de la manera fácil que es bajarla después de una crisis que te la lleva al 50%? Bueno, pero me preguntás un tema complicado. Sí. Efectivamente puede bajar, y va a bajar por la caída de la inflación, va a bajar por un ciclo de reactivación económica, va a bajar 2, 3, 4 puntos. Es decir, el gobierno eso lo puede hacer fácil, digamos, con el crecimiento del año que viene. Sí, exactamente. Claro. El problema es cómo de ahí en más avanzamos. Medido por ingresos, únicamente con empleo, con creación de empleo y no con creación de empleo en grandes empresas o regiones altamente productivas. Empleo en las pequeñas y medianas empresas. Con eso puede lograr una caída más sustentable. Y después con políticas de inversión social. Mejor salud, una salud rica para los pobres, educación rica para los pobres, un hábitat recuperado e incluido, integrado a la sociedad. Bueno, necesitamos políticas de desarrollo, de infraestructura y desarrollo social, que a veces la tiene que generar las políticas de desarrollo social, pero que muchas veces o en general van a tener mucho más que ver con las condiciones económicas. La capacidad del Estado de hacer una reforma fiscal y efectivamente captar ingresos de sectores que efectivamente los tienen y de redistribuirlos en materia de inversión y no de transferencia de ingresos, sino de inversión social hacia los sectores que efectivamente necesitan, que están en deuda y que necesitan progresar en la sociedad a través de condiciones distintas de vida. Te hago la última, ¿no? Bueno, vos estás en el Observatorio Social de la Universidad Católica, se ha hablado mucho de que el Papa miraba esos números de pobreza y no el 5% que daba el INDEC, pero vos estabas midiendo 25% de pobreza y la expresidenta decía que había 5% de pobre en la Argentina. Sí. ¿Vos crees que en algún momento la administración anterior creyó verdaderamente que ese era el país? No lo sé a nivel de la conducción, pero yo creo que los cuadros técnicos y profesionales... sabían que se estaba dibujando todo. En algún momento Capitanilla hasta reconoció en una conferencia de prensa que dio ante el Congreso, una de las explicaciones que daba el Congreso, que reconocía que había 6% de indigentes, nadie lo tomó, y que había algunas diferencias con respecto a las mediaciones de pobreza de la UCA. Ahora, lo que sí es cierto que había negación del problema y persecución acerca de justamente los institutos y de los centros académicos que traían hacer una medición alternativa. Como perseguía también a los medios de prensa y a los medios de comunicación, también los investigadores sociales independientes no la pasábamos bien. En el caso de la UCA también hubo persecución porque la UCA tenía un pequeño respaldo que era el respaldo de la Iglesia pero y del Papa. Hablando de los investigadores, como investigadores CONICET, yo soy investigador CONICET, académicos, funcionamos en un espacio académico. También sufriste esa persecución. Y no era fácil porque las instituciones académicas también estaban cooptadas, o instituciones científicas, y esto significaba problemas. No dejaron de haber llamadas acerca de que no hiciéramos las presentaciones, no dejaron de hacer llamadas acerca de que sabían que teníamos proyectos de investigación a nivel de la Agencia Científico-Tecnológica y que por lo tanto pensáramos con nuestra almohada cómo seguíamos haciendo investigaciones.
casi literal, sick, ¿bien? Es decir, temas de este tipo ocurrieron durante ese periodo. Creo que hoy por hoy se abre un espacio político y académico, de debate público distinto, y que creo que más allá de las medidas y cuánto haya aportado el macrismo de este proceso durante este periodo, lo que se abre es la posibilidad de discutir estratégicamente políticas de Estado. ¿Cómo hacemos para enfrentar, no tal vez el ciclo económico, sino este 25% que seguramente existe de pobreza estructural y que requiere de justamente acuerdos político-económicos más amplios y de políticas de Estado de 10, 15, 20 años, que no los va a ver un gobierno, que los va a ver una generación. Agustín Salvia, gracias por haber estado esta noche en Plan gracias. M. Bueno, la pregunta y el debate es si, conociendo que la realidad es esta, y no la realidad que planteaba el kirchnerismo, esa ficción, bueno, Macri no plantea un objetivo visto hoy totalmente utópico, que es el objetivo de pobreza cero. Si eso no termina siendo una campaña de marketing estilo Durán Barba, cuando Macri sabía, porque leía los informes de la UCA, y ahora lo dice el INDEC, que los niveles de pobreza de Argentina son elevadísimos, son 32%.